Gloria al Señor. Bendito directo. Vamos a pedirle al Señor. Mira, cuando Jesús era preguntado por los discípulos, por la gente que tenía alrededor, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que tenía respuestas simples a preguntas difíciles. Probablemente las preguntas, si te das cuenta, van a ser las mismas hace 2000 años que a día de hoy. Y hoy, precisamente, quiero repasar, he encontrado muchas preguntas que el Señor hace y me puse ayer a investigar un poco y la verdad es que encontré más de 100 preguntas que Jesús hizo. Y yo he querido sintetizar 10, entre otras cosas porque predicar en media hora es lo que tiene. Pero en otra ocasión que me inviten, pues ya vamos viendo alguna pregunta más. Pero me ha parecido muy significativo, me ha parecido muy bonito el hecho de poder encontrar respuestas simples a preguntas muy complejas, ¿verdad? Así que lo bonito de cuando Jesús responde es la revelación que hay en la respuesta. Y esa revelación no viene de otra manera sino por el Espíritu Santo. Y algo estaba yo pensando esta mañana, estaba orando antes de salir de camino para acá, y estaba orando con el Señor. Digo, Señor, que esta mañana, cuando repasamos esas preguntas que tú hiciste, que tú nos vuelvas a hablar. Son 10 preguntas y son 10 respuestas, pero que tú nos vuelvas a hablar. Que no haya una sola pregunta en la predicación que tú no nos hables. Que no haya ni una sola respuesta de la predicación que tú nos reveles algo nuevo. Si algo tiene lindo nuestro Señor Jesús es que cada día que pasa hay una revelación nueva. Hay una gracia disponible nueva, hay una misericordia nueva, hay algo nuevo de parte de Dios. Y eso es lo que queremos, hermanos, y eso es lo que anhelamos. Así que cierra tus ojos por un momento, entregamos este tiempo, este momento en las manos del Señor y le pedimos, Espíritu Santo, trae algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Padre, así como vamos a través de tu palabra acerca de aquellas cosas, aquellas cuestiones que eran importantes para ti, que estuvieran claras en tus discípulos, en aquellos que te seguían y te amaban, Señor. Padre, trae a vida y trae a luz, Padre, cada respuesta, Señor, que está en tu escritura, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues así se llama, preguntas simples, respuestas complejas. Y por supuesto, si me conoces, sabes que iría siempre a la primera pregunta que hay grabada en la escritura, está en Génesis 3:9, y es cuando Jesús, que estaba en el jardín del Edén, le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y probablemente ese ¿dónde estás? Yo creo que responde a 3 preguntas que están a continuación, que creo que son claves a la hora de entender la cristiandad. Lo primero es, ¿qué está pasando en tu corazón? Cuando empezamos a ver realmente las motivaciones de nuestro corazón, Proverbios nos dice claramente, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa en la tierra. Muchas veces no respondemos o no reaccionamos a algo simplemente porque hay cosas en lo profundo de nuestro corazón que a veces simplemente no queremos sacar a la luz, no queremos sacar a la palestra, no queremos enfrentarlas. Porque las amamos, porque sabemos que las tenemos que dejar, porque sabemos que las vamos a perder, pero no nos damos cuenta de la ganancia. Hablando del jardín del Edén, la siguiente pregunta es requete fácil. ¿A quién escuchas? Porque Eva había estado escuchando a la serpiente y le había estado poniendo coco. Y muchas veces creo que igualmente de la misma manera tenemos que ser claros y decir ¿a quién estoy escuchando? Porque cuando escucho a quien no debo, en ese mismo momento le doy autoridad en mi corazón, en mi vida, algo que no viene de Dios. Y la tercera es, ¿qué estás creyendo acerca de mí que no es verdad? Es decir, cuando damos lugar a escuchar cosas, empiezan a pasar cosas en nuestro corazón, le damos autoridad a escuchar a alguien que no la merece,
y encima empezamos a creer cosas de Dios que no son verdad. Y te he puesto una pequeña ilustración de las 99, que una sale corriendo y el Señor va detrás de ella. Y eso es algo que el Señor hace continuamente, cada vez que no escuchamos su voz. Cada vez que no nos acercamos a Dios en cualquier problema, en cualquier dilema, automáticamente yo creo que podíamos hacer estas 4. David, ¿dónde estás? Si tu respuesta es, Señor, estoy aferrado a ti. Las 3 no tendrían sentido. Pero muchas veces, ¿dónde estamos? Perdido en una depre. ¿Dónde estoy? Estoy solo, como esa ovejita. ¿Dónde estás? Me alejé del rebaño. Y la segunda pregunta sería, ¿qué está pasando en tu corazón? Que me alejé. ¿A quién escuché? Respóndelo tú. Pero empezamos a creer cosas de Dios que no son verdad. Y esto es algo tremendo que vamos a ver a través de cada pregunta y a través de cada escritura. La primera pregunta que tengo hoy es una de las más famosas de Jesús y probablemente más importante. ¿Quién dices que soy? Jesús se pone delante de los discípulos y les pregunta, ¿quién dices que soy yo? Hazte la pregunta, ¿quién dices tú que es el Señor? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero cuando estás aferrado a Dios, cuando el Señor te pregunta, ¿dónde estás? Y tu respuesta es, estoy aferrado a ti. Es cuando viene la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el que murió en la cruz del Calvario, el que va a pagar el precio por todos, el que viene a dar rescate, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta tremenda, una respuesta sencilla a una pregunta muy difícil. ¿Quién es Dios? Muchos te van a contestar, es que Dios está en todas partes, es que Dios es Dios de todos, es que hay muchos dioses, pero solo hay un Dios vivo. Solo hay un Dios verdadero. ¿Es una pregunta difícil o una respuesta sencilla? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? ¿Qué es lo que ocurre? Que si no pasa la pantalla no tiene gracia lo que te voy a decir. Vamos a jugar un poco, a ver si el internet no nos juega una mala pasada. Ok. Ese es Tomás. Y yo he sido Tomás. He sido Tomás muchas veces. He tenido que meter el dedo en la llaga. He tenido que meter el dedo en la costilla para darme cuenta, Señor mío y Dios mío. Es curioso que muchas veces tenemos al Señor delante, como pasó cuando Jesús volvió a los discípulos resucitado ya, personificado. Y fue el propio Tomás. Y yo creo que en Tomás estamos todos. Tenemos que meter el dedo muchas veces en la llaga para poder responder a ese ¿quién soy yo? ¿Quién crees que soy? Y que puedas responder una pregunta fácil, una respuesta fácil. Mi Dios, mi Señor. Pero si tienes que meter el dedo en la llaga, tenemos trabajo. El Señor tiene que trabajar nuestro corazón. Tiene que trabajar en nuestra vida. Si tenemos que meter, es decir, si necesitamos probar de primera mano esto,
Señor mío y Dios mío, es porque estamos en el proceso. Por eso te digo, pídele al Espíritu Santo que te hable en cada pregunta, en cada respuesta. Porque si te ves como el Tomás, la segunda pregunta que el Señor hace es, ¿crees? ¿Crees? Y hay una promesa de Dios en Mateo 21, 22 que es tremenda. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Crees? Pero creer es, o sea, yo creo que si cojo la carretera A7, dirección Sevilla, en un tiempo voy a llegar a Sevilla. ¿Estoy viendo Sevilla? No. ¿La puedo ver desde aquí? No. Pero yo creo y empiezo a andar. Me monto en el coche, le pongo gasolina, gasto de mi dinero. Porque creo que Sevilla está donde me dicen que está. Y pongo de mi parte, pongo de mi tiempo, pongo de mis recursos, pongo de mi esfuerzo. Lo que te quiero decir es que muchas veces no recibimos porque no oramos y no pedimos acorde con la fe. Y la fe, hermanos, no es simplemente, Señor, por favor, y me quedo sentadito en el sofá, porque no va a pasar. Siento decirte esto, no eres Elías con los cuervos. Lo de Elías con los cuervos fue una depresión después de un gran momento de gloria y un gran momento de persecución que ninguno de nosotros estamos viviendo. No te confundas. Muchos que tenemos el síndrome de Elías, no, yo me metí en la cueva y el Señor manda a los cuervos. Bueno, si el Señor está mandando a los cuervos es porque no estás bien. Y si no estás bien, igualmente, el único que sacó a Elías de esa cueva fue la voz del Espíritu Santo. Fue la voz de Dios. Si estás en esa cueva, hermano, hay que salir. Porque Elías tuvo que salir. Y Elías tuvo que depender. Y Elías necesitó de ese cuervo. Pero los cuervos no eran el propósito de Dios, no era el plan perfecto de Dios. Jamás lo fue. Como dijimos el domingo pasado, va a haber cosas que Dios permita en nuestra vida que vienen de parte de Dios, son de Dios. Pero no significa que sean la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que tú ores, pases tiempo, tengas fe, creas y recibas las promesas de Dios. Eso sí es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, esta pequeña viñetita es el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Y es un buen ejemplo de cruzar el Mar Rojo, de dar ese paso de fe, de ese gran milagro que Dios hace cuando tienes que atravesar por algo imposible. Fijaros lo que dice, yo sí creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Y os digo exactamente igual, hay un momento donde tú y yo tenemos que vencer la incredulidad. Y ese Mar Rojo se abren con paredes por ese silbo de Dios, por ese soplo de Dios. Dice que cuando Moisés levanta las manos, el soplo de Dios levantó las paredes del Mar Rojo y las sostuvo para que Israel pasara por seco. Pero incluso Moisés necesitó esa ayuda a vencer mi incredulidad. Y tienes que orar y pedirle al Señor, Señor, quiero creer, ahora mismo no puedo, esa es la incredulidad, ser incrédulo es no poder creer, pero todo aquel que viene a Cristo, por eso dice que yo soy la respuesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez, una respuesta simple a una pregunta difícil. Yo sí creo. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Es una buena oración. Si crees en tu corazón, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pregunta 3 de Jesús, ¿quieres estar bien? Y la pregunta es compleja. ¿Os acordáis cuando Pastor Lee hablaba del hombre ciego, estanque de Betesda,
Y Jesús le pregunta al ciego, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Muchos dirían, ¿pero Jesús estaba tonto? No, Jesús no estaba tonto. Ese hombre tenía que dejar su manera de vivir por completo. Tenía que empezar a buscar trabajo, tenía que afeitarse, lavarse, asearse, ponerse guapo, buscar una casa, empezar a coger responsabilidades, a coger un horario y a empezar a cambiar su vida de pe a pa. Y la pregunta es muy sencilla, ¿quieres ser sano? Me he encontrado durante 44 años de evangelio tanta gente que le gusta estar enfermo, ser dependiente. Les encanta, se sienten bien por la penita, porque me ponen atención, porque como estoy mala vienen a cuidarme. ¿Sabes qué te digo? Que eso es una artimaña de Satanás para engañarte, esclavizarte y someterte y que pierdas el plan perfecto de Dios en tu vida. Así de claro. Todo lo que pidáis en oración creyendo. ¿Quieres estar bien? Prepárate a salir de tu zona de confort. Prepárate a moverte. Prepárate a hacer cosas. Por supuesto, número 4, ¿por qué tienes tanto miedo? Porque los cambios asustan. Los cambios asustan. Cambiar asusta. Andar en fe asusta. Confiar en Dios asusta. ¿Qué les pasó a los discípulos en la barca? Que cuando vieron a Jesús caminando por el agua, ¿qué dijeron? ¡Wow, Jesús, estás ahí, vamos a bañarnos! No. Tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque los cambios asustan. Porque bajarse del barco, de tu barco, es complicado. Porque se diferencian los machos de los muchos. Cuando uno se baja del barco. Muchos hablan de Pedro, mal. Pero solo hubo un Pedro. Solo hubo un loquito que se bajó del barco. Solo hubo uno. Y el resto, escúchame bien, no nos bajaríamos del barco. No te super espiritualices porque no es verdad. No nos bajaríamos del barco. Y Dios nos llama. ¿Quieres encontrarte en lo sobrenatural? Pues hay que bajarse del barco. Y no hay otra fórmula. No hay otra manera. Hay un momento que tienes que depender totalmente de Jesús. Si no es con anestesia, sin anestesia. Sin anestesia, duele. Con anestesia está la gracia y misericordia del Señor. Número 5, ¿por qué dudaste? Porque Pedro estaba caminando por el agua. ¿Y por qué empezó a hundirse? ¿Por qué dudó? El Señor le dijo, ven. Y Pedro baja del bote. Camina en el agua. Es decir, mayor milagro probablemente desafiando la geofísica actual a la gravedad y todo lo demás. Y vino hacia Jesús. Pero cuando vino el viento, y el viento otra vez es ¿a qué voces estás escuchando? Las voces que escuchas muchas veces son la duda. Y la duda tiene miedo. Y cuando tenemos miedo empezamos a hundirnos. Y lo único que te saca cuando empiezas a hundirte es ¡Señor, sálvame! Pero escúchame bien. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo atrapó. No estuvo esperando.
Mira cómo se ahoga. Me hace burbuja. No hubo burbuja. Inmediatamente extendió su mano y lo atrapó. Cuando tú clamas al Señor, Él responde inmediatamente. Señor, sálvame. Inmediatamente. Y sigues en el agua. Hola. Lo del agua no ha cambiado. Sigues en el agua. Sigues andando en fe en ese momento, desafiando lo sobrenatural, pero estás con el Señor. Y el Señor le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si estás conmigo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos si estamos con Él? ¿Por qué dudamos? Número 6, ¿ves? Ya vamos avanzando, son 10. ¿Todavía no ves o entiendes? Y eso es cierto. Muchas veces no vemos o no entendemos qué está pasando. Y aquí tengo la alimentación de los 5.000. En caricaturilla. Pero qué gracioso. ¿Saben lo que les pregunta Jesús? ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entiendes ni comprendes? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, yo te digo que la pregunta es salvaje. ¿Qué discutes? ¿Cuál es el argumento de que no tienes pan? ¿De que no tienes provisión? ¿De que yo no soy un Dios abundante? Si discutes eso es porque tienes endurecido tu corazón. Ya sabes cómo tienes que orar. Señor, toca mi corazón. Señor, toca mi corazón. Señor, quiero un corazón blandito para ti. Y cuando tenga el momento que necesito una provisión sobrenatural, Señor, bendigo lo que tengo. Esto te tiene que reventar la cabeza. Si es que encima lo que tenían no era ni de ellos. Que pasaba un muchacho con una canasta que llevaba 2 panes y 3 peces. Iba con la merienda. Es como si mi hijo va con la mochila y la merienda. Y le digo, trae para acá, vamos a orar por los danacoles. Y repartimos para todo el colegio. Y cuando hemos terminado con el colegio, bajamos al Carlos III y 1.000 niños más. Hasta 5.000. Con la merienda de un niño. Pero eso es lo sobrenatural de Dios. Es que no tienes ni que tener nada, pero sí tienes que tener la actitud correcta de bendecir a aquello que está contigo y los que están a tu alrededor. Y depende de esta de aquí. Como tú hablas es como tú recoges. Tu bendición depende de tu boquita. Y ahí es donde dice, no entiendes. El Señor te dice, no lo entiendes. No lo comprende. Pero es que miro la alacena y no hay nada. Y hemos pasado por ahí. Y con un billete de 20 euros tuvimos que decidir si comprábamos pañales o comprábamos comida. Y decidimos comprar pañales. Decidimos comprar comida. Pero ¿sabes qué? No habían pasado ni 5 minutos. Hola, David, Panchi. Fíjate que le compré estos pañales a mi hija. Me he equivocado de talla y ya lo abrí. No lo puedo devolver. Y muchas veces nos centramos en esos debates, que discutimos, que alegamos, que nos quejamos. Pero la provisión de Dios es sobrenatural. Es
brutal. ¿También te vas a ir? Esto fue después de este gran milagro, cuando el Señor empezó a decir que yo soy el pan, y yo soy la sangre, y el que no tome del pan, el que no tome de la sangre, no tiene parte conmigo. La gente empezó a irse, diciendo, poco loco, Jesucristo, poco loco. ¿También te vas a ir? Y es una pregunta dura, porque muchos se han ido por no responder estas respuestas, por no contestar respuestas sencillas. Había uno que se fue a ir, un tal Jonás, no sé si te suena, y el Señor mandó un gran pez para que volviera a donde tiene que ir. Y es una gran lección. Pero fijaros que dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Una respuesta simple. Bebe mi carne, bebe mi sangre. O sea, come mi carne, bebe mi sangre. Y ese fue el motivo por el cual de la multitud, de la gran multitud que había, muchos se fueron. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y se ofendieron y se fueron. ¿Cómo es posible que este hombre dice eso? ¿Cómo es posible que nos responde esto? Que Él es el pan del mundo. Es una respuesta simple. La palabra de Dios es el pan de vida. Y si la tomas, vendrás a vida eterna. Y si no la tomas, tienes un problema. Y muchos se van porque no la toman. Otros intentan huir, como Jonás, y Dios se encarga. Pero volvemos, esto es sin anestesia. A mí me gusta más con anestesia. Lo del pescado ahí me da un poco de asco. ¿Qué dice la Escritura? Número 8. Vamos terminando. Vienen los fariseos, vienen los escribas y le dice, venga, campeón. ¿Qué dice la Escritura? Jesús no era un rabí graduado como toda esta gente. Era el hijo del carpintero. Y les contesta con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levanta y dijo, para probarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta difícil. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una respuesta simple. Y el Señor le responde todavía. Muy bien. Ahora, hazlo y vivirás. ¿Quieres el resumen del Antiguo Testamento? Ahí lo tienes. Ese es el resumen del Antiguo Testamento, contestado por Jesús, a un top teológico. Fíjate, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y que a tu prójimo, igual que lo harías contigo. Y el Señor le dice, perfecto, hazlo y vivirás. ¿Y sabes por qué le dice hazlo?
porque no lo estaba haciendo. ¿Nos hacemos esa pregunta? Ese versículo lo sabemos. ¿Nos hacemos esa pregunta? Porque entonces habría cosas que cambiar. Y va a haber cosas que cambiar. Pero la recompensa es la vida eterna. La recompensa es estar con el Señor. La recompensa es tocar al Señor. Estar con el Señor. Y esto me encanta porque otra pregunta que me alucina y es la penúltima. ¿Quién me tocó? Y cuando Jesús hace esa pregunta, está en medio de la multitud. Hay una mujer que lleva 12 años enferma, que ha gastado todo su capital, ha gastado todo lo que tenía, ha hecho hasta el último esfuerzo, peleado hasta la última gota. Y toca al Señor. Ahora, hay algo que toca al Señor, que mueve el corazón de Dios para que recibas tu milagro. Y es que la mujer del flujo de sangre, dice la palabra muy clarito, le contó toda la verdad. No vino a Jesús con oraciones difíciles, no vino a Jesús con artificio, con vanagloria, con orgullo. Vino a Jesús con una necesidad, con un problema. Y le contó a Jesús toda la verdad. Sin tapujos, sin adornos, sin tonterías. Vino a Jesús y le dijo toda la verdad. Cómo estaba, qué es lo que necesitaba, qué es lo que tenía. Y Jesús la sanó. Y esto es tremendo, es decir, ¿por qué somos tan complicados? Es un problema difícil y una respuesta fácil. Y sí, tenía miedo. ¿Sabes de qué tenía miedo? De ser rechazada. Pero la actitud de humillarse delante del Señor hace que muevas el corazón de Dios. Hace que muevas el corazón de Jesús y que recibas tu milagro. Y eso es lo importante, venir con sinceridad delante de Dios. Y Él encuentra tu necesidad. Y la última es fácil. Y la respuesta es más fácil todavía. ¿Me amas? El Señor te lo está preguntando esta mañana. ¿Me amas? La actitud del Padre es devuelve a casa. Siempre lo fue. Da igual lo que hayas hecho. Da igual donde te hayas metido, donde te hayas apartado. Da igual en qué momento te perdiste. Da igual. Es decir, el Señor no te está pidiendo explicaciones. Pero hay una frase que me resuena y me resonaba anoche y me resonaba esta mañana. Vuelve a casa. Sea donde sea, en el punto donde estés, vuelve a casa. Hay un momento donde volvemos a la casa de papá. Y donde papá abre ese mensaje. Vuelve a casa. Vuelve a abrir tu corazón. Vuelve a celebrar con papá. Vuelve a juntarte con tu familia. Vuelve a restaurar lo que se había perdido. Vuelve a la casa de papá. Vuelve a los brazos del Padre. Porque cuando te preguntan, ¿me amas? Dices, sí, te amo, pero te he fallado. Y hay una parte de culpa que normalmente nos impide dar ese paso de volver, de simplemente volver a donde perdimos el primer amor.
complicamos tanto la cabeza, tenemos tantos argumentos, tenemos el corazón tan lleno de heridas, tan lleno de decepciones, tan llenos de fracasos, que nos perdemos lo más importante, que es volver a su casa, volver a la casa de papá. Y no hay mejor lugar que volver a la casa de papá. No hay mejor sitio en todo el mundo, en cualquier, donde quiera que vayas, de volver a la casa con papá. La respuesta: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y quiero volver a ti. Quiero volver a estar contigo. Quiero volver a sentarme en la mesa con mi familia. Quiero volver a sentirme protegido, a tener todo lo que me faltaba, a encontrar mi identidad, a estar seguro. Yo no sé qué piensas, pero creo que estas 10 preguntas son claves. Como te digo, hay muchas. Yo cogí 10. Pero de alguna forma creo que es una palabra donde tienes que meditar, donde sería bueno que oraras al Señor. Y en cada respuesta puedas coger papel y lápiz y contestarle al Señor: Señor, sí creo. Señor, estoy aquí. Señor, vuelvo a la casa. Señor, dudé porque tenía miedo. Y poniendo todas estas cosas delante del altar del Señor, el mayor milagro y el mayor beneficio que tenemos de estar en Cristo Jesús es que Él va a encontrar toda nuestra necesidad. No solo la va a encontrar, sino que la va a tomar en sus brazos, nos va a cuidar, nos va a dar salud, nos va a dar sanidad, nos va a dar perdón, nos va a restaurar nuestra vida. Si hay algo que hace el amor de Dios es restaurar la relación que se había perdido con el Padre. Por eso es tan importante esta última imagen, volver a casa. Tú me dirás: si yo no me he ido de la iglesia. Yo sé que no te has ido de la iglesia, pero no te hablo de la iglesia, te hablo de tu relación con papá. Y si te fuiste de la iglesia, pues vuelve. Pero te hablo de tu relación personal con Dios. Cierra tus ojos, ponte de pie. Vamos a orar de que en esta mañana todas estas preguntas y todas estas respuestas puedan tener una profundidad, una respuesta por nuestra parte, una sinceridad por nuestra parte, donde nos encontramos con el Señor de manera genuina, nos encontramos con el Señor en cada aspecto